Bien, volvemos por favor. Les agradezco por volver a conectarse. Estamos viendo lo que son las imágenes auditivas, el sonido visual, imágenes auditivas. En esto quizá un detallito a la radio en determinado momento, es decir, ya el proceso, todo lo que tiene que ver con lo que es la producción, lo que llega a un receptor, a un público receptor como tal. eh, en algún momento se la ha denominado como la pantalla más grande del mundo, a la radio. Tú dirás, ¿por qué? Porque justamente la radio va a buscar evocar esas imágenes. Por eso le decía, la pantalla más grande del mundo, no solamente encasillaba lo que observabas dentro de un televisor, sino justamente podría provocar muchas más imágenes en torno a lo sugerente que podría ser un determinado sonido, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. La forma. Te decía acá algunos detallitos, hemos visto, hemos escuchado ese ejemplito, cómo va a esa camita, ese sonido incidental, esa cortina incidental, justamente iba a apoyar y va a reforzar aquello que se podía hablar, ¿ya? Em, Ahora, hablamos de lo que es la superexcitabilidad del oído. ¿A qué se refiere esto? Que en determinado momento las voces pueden llegar a generar, por sobre todo las voces, podría darse en la música, podría darse en los efectos de sonido, podría generar algún tipo de confusión en las personas que van a escuchar. ¿A qué se refiere? Como nos hace imaginar muchas cosas, también puede hacernos imaginar cosas que no sean del todo correctas, del todo reales. Y esto va a suceder, seguramente te ha pasado en algún momento que escuchas una voz en una emisora, si es que escuchas y demás, o pregunta cómo era antes, em, escuchabas una voz y esa voz te hacía imaginar cómo era una persona, nos ibas generando, y a eso se refiere la excitabilidad del oído. Pero resulta que al momento de conocer a la persona en vivo, personalmente, veías a la persona y resulta que eso que has imaginado, esa voz como tal, justamente, no era aquello que has imaginado. Entonces, si bien puede generar un montón de ideas, en torno a algo positivo, en algún momento esta superexcitabilidad del oído puede generar que nosotros confundamos, ¿sí? Desde el hecho de la forma de cómo era físicamente, cómo se vestía o cómo era su personalidad. Una voz puede transmitirse segura, muy suave, muy agradable, pero resulta que cuando te encuentras y resulta que es una persona desagradable o físicamente es distinta, qué sé yo. Entonces, acá nosotros vemos de que al momento de que tú realizas una propuesta, vas a tener al receptor que va a ser la otra persona, que va a permitirte dar una idea de qué se está hablando, de qué se trata. O sea, el receptor va a terminar de completar una determinada idea. El receptor va a complementar aquello que tú le estás dando. Pero obviamente en eso no puedes dejar de lado el factor de la experiencia en las personas, ¿sí? Te repito, no basta con que tú conozcas algo, sino que otra persona pueda conocer aquello y pueda entender de qué se está hablando y de qué se trata, ¿ya? Para eso necesitamos transmitir un mensaje de manera adecuada. Ya aquí nosotros veíamos, ¿no? Lo que te decía hace un momento, una persona puede confundir los detalles que está escuchando, crear un personaje de una manera distinta y cuando los conoce, pues obviamente se contrasta esto y es una realidad entre lo que he imaginado y lo que es la realidad, obviamente sumamente distinta, ¿ya? Acá, a ver, voy a necesitar que alguna, no alguna, porque si digo alguna, nadie va a querer hablar. Entonces, a ver, Pablo, ¿estás por ahí? Silik, ¿me escucha? Pablo, ¿cómo estás? Sí, Pablo, te escuchamos muy bien. Pablo, un favor, grande. Te voy a pedir que por favor leas esto que lees, tienes ahí, pero no lo leas cual si fuera una lectura común y corriente. En este caso, vas a ser como un narrador, como un locutor. Vale decir que al ser parte de una historia tendrás que utilizar distintos elementos que hagan referencia a lo que es las pausas y demás. A ver, ¿cómo leerías esto, por favor, Pablo? Ya, perfecto. Desde donde dice locutor, desde ahí.
Ya, entonces, a ver. El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel. Un sonido semejante al de mil grillos que chicharrasen al unísono en el letrero, cuya pintura estaba desapareciendo. Podía leerse aún, Posada solitaria. El joven miró a su joven compañera y sonrieron. Pese a que el agua le escalaba hasta los huesos, otra vez el joven volvió a batir el aldabón. Perfecto. Gracias, Pablo. Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias. Ahora, veamos de que ahí la forma en cómo nosotros vamos a hablar, cómo nos vamos a dirigir ya frente al micrófono, obviamente dependerá del contexto y de la situación. Ya una lectura normal implica que leamos, como se dice, de corrido, ¿no? Vale decir lo que nos pedían cuando éramos pequeñitos, ¿no? Una lectura que vaya acorde a unir a un ritmo adecuado, un tiempo adecuado todas las palabras. Ya, eso va a ser importante. No vamos a leer, qué sé yo, el viento, es decir, reconociendo todavía las letras. No, no, porque ya hemos pasado esa etapa, ¿sí? Eso es obvio. Pero determinando, según el contexto, según el, el guión, el libreto que nosotros tengamos, vamos a tener que darle mayor espacio a entre palabras o mayor énfasis a algunas de las palabras, ¿sí? De manera que no sea tan junto todo aquello. ¿Por qué? Porque recordemos que la voz va a estar acompañada de una música y esto va a tratar de generar una idea como tal. A ver, Guara, ¿estás por ahí? Por favor. Sirik. ¿Qué tal, Guara? ¿Podrías igual leernos este fragmento, por favor? Ok, ¿de manera normal o ya No, más? hazlo ya con los espacios. Dale a ver esa onda, ese estilito, por favor. A ver. Eh, el viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel. Un sonido semejante al de mil grillos que chirriaban al unísono. En el letrero, cuya pintura estaba ya desapareciendo, podía leerse aún Posada solitaria. El joven miró a su joven compañera y sonrieron, pese a que el agua le escalaba hasta los huesos. Otra vez el joven volvió a batir el altapún. Perfecto, Vara, te agradezco mucho. Ya, muy bien, Vara ya le empieza a dar un poquito más de espacios y demás. Pero si se dan cuenta, todavía podríamos darle aún más espacios, podríamos a darle aún más énfasis a algunas palabras. Podríamos hacer. Va a depender justamente de el grado de emoción, emotividad que nosotros queramos darle. Ahora simplemente tenemos un fragmento, no tenemos la información completa de qué se trata y todo aquello. Para alguien se anima, así que se le menciona, alguien se anima a leer esto, justamente con esas pausas como tal. Alguien, por favor, que te diga sí. Nadie. A ver, algún tipo, alguna forma de leer, ¿no? Ya hacemos más lento. Recordemos que esto es una narración que la persona va a tratar de identificar a través de lo que es el drama, vale decir, acción como tal. Podría ser en determinada publicidad de radio, podría ser en las historias que vamos a construir más adelante, ¿sí? Ya no leemos directo, ya no leemos rápidamente como veíamos, como hacemos una lectura común y corriente, ¿sí? Vamos a preparar también, no significa cambiar, no significa modificar nuestra voz, no, pero sí significa adecuarla a aquello que se va a hablar. Entonces, si leemos nosotros, el viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel, un sonido semejante al de los mil grillos que chirriasen al unísono. Vamos leyendo bien. Distinto sonará que nosotros leamos de la siguiente manera, ¿sí? El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel. Recuerda que ahí podemos tener música de fondo que podría ayudarnos a generar esa sensación. Un sonido semejante al de mil grillos que chirriasen al unísono en el letrero, cuya pintura estaba ya desapareciendo, podía leerse aún Posada solitaria. Miren ahí, Posada solitaria, le estoy dando un poquito más de énfasis al estar entre comillas. Y bueno, iremos modificando, iremos cambiando la forma de narrar, la forma de leer determinados fragmentos. Obviamente ya hablaremos en la práctica. Esperemos que en estas semanas nos habían dicho, me habían informado que en abril íbamos a tener la sala de locución lista. Ojalá, ojalá podamos tener esto para que puedan realizar justamente este tipo de prácticas como tal. Muy bien. Les agradezco Pablo, ahora les agradezco por haber leído. ¿Sí?
Detallito complementando lo último que habíamos visto hace un momento, tenía que ver, ¿no? Con el que el receptor no es un agente pasivo, y esa es la idea, que no pensemos que el receptor solamente va a escuchar un ratito, sí, nuestro público que va a escuchar, no, no, sino que hagamos actuar a esto, ¿sí? Actúa críticamente, acepta rechazo, se siente indiferente ante el mensaje. Si este resulta interesante, lo vive intensamente, ¿sí? Entonces, el momento de que nosotros mostramos esto, pues obviamente generamos un sinfín de ideas en la mente de las personas. Bueno, complementando esto, la música obviamente va a generar algún tipo de sensación, más que todo va a tener que ver con la funcionalidad para aclarar esto del sonido, que pueda ser musical, que pueda ser expresiva como tal, pero básicamente en algún momento podría llevarnos a algún tipo de sensación o de recreación, algo que ya es, qué sé yo, sea estereotipado, por así decirlo, como el hecho de una banda sonora de una película, como tal, qué sé yo, la marcha de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que va y va a generar algún tipo de imagen en ti o te va a llevar a un tipo de idea, como tal, algún tipo de sonido, música, que puede estar relacionado a alguna historia, alguna caricatura, de la misma manera te llevará a una idea determinada, ¿no? Las imágenes acústicas por sí solas van a tener su funcionalidad. Esto lo vemos rapidito para que puedas identificar y puedas tener algún detallito adicional al momento de componer. O sea, que la teoría te acompaña al momento de producir algo, ¿sí? Describe, es descriptiva porque justamente va a describir situaciones, va a describir escenas como tal. El hecho de que pongamos una calle muy transitada en el centro de la ciudad de La Paz a las 12 del mediodía, una calle bastante transitada, tenía a nuestros personajes, y ya voy narrando una historia como tal, y obviamente en este caso el sonido va a poder generar, las voces van a generar que la calle esté transitada, los sonidos, las bocinas, etcétera, etcétera, van a generar que yo pueda describir una situación, calle transitada, congestión, gente apurada, describo una determinada realidad como tal, ¿sí? Eh, de detalle, ojo acá, que les repetía también, dependiendo mucho de la experiencia que pueda tener la otra persona, ¿sí? Otra característica de las imágenes acústicas, como funcionalidad de las imágenes acústicas. Estas imágenes van a ser sugestivas, ¿ya? Sugieren. Entonces, dos personajes que estén hablando y que estén hablando, o sea, no tienen el diálogo como tal, no dice nada, pero en este caso, la imagen, perdón, el sonido, una cortina incidental, vale decir, una cortina, una pieza musical que esté de fondo, va a empezar a manifestar un sonido que pueda ser de pelea o de romance, como lo que sucede en muchas series, en muchas películas, en muchas novelas, telenovelas, que cuando se ve un personaje ya está acompañado de su musiquita, o de buenita o de malo. Ya se ve, se observa eso. Entonces, esa música va a generar ese tipo de reacción en las personas. Te va a sugerir justamente de que algo malo va a pasar, de que se acerca, se aproxima a algo peligroso para el personaje, o que se aproxima a algo romántico, algo alegre para el personaje. Entonces la música también, a través de la conjunción con el relato, con la palabra, puede llegar a generar imágenes acústicas que puedan sugerir algún detalle, sin que se lo mencione justamente. Hasta acá, a ver, medios audiovisuales, bueno, van a acompañar, ya cuando hablamos no solamente de una producción auditiva, sino de una producción eh, audiovisual, perdón, la música va a ser un factor muy importante, ¿sí? Tema de tesis, ahora justamente con estudiantes estábamos viendo eso, cómo que tú veas un determinado tipo de imágenes que acompañes con una pieza musical que no se ha creado para eso, en el caso de generar atracción para un cliente, un grupo de personas, va a llegar un mensaje, sí, determinado, pero cuando tú te preocupas de que la música y le das la importancia que la música es un factor bien importante, generas el doble.
generas el doble de atención de las personas. Entonces es bien interesante tomar en cuenta, muy importante tomar en cuenta a la música como un factor que te va a permitir llevar un mensaje de manera adecuada. El tema de la publicidad nos vamos a, lo vamos a dejar para la siguiente clase, la siguiente sesión que vamos a tener después de la clase referida a la sesión multipista. Y si el tiempo nos da una pequeña practiquita que realizaremos el día lunes en la universidad. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, estimadas, estimados? Son aspectos teóricos que están con esta atención y lo tomes en cuenta al momento de realizar ya tus producciones. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, claro. Perfecto, gracias por responder, Teo, muchas gracias. Genial. No ha habido dudas, no ha habido más consultas. Por favor, la recomendación para el siguiente lunes, lleva tus audífonos, llévalas, por favor, la memoria USB donde están tus archivos, ¿ya? Trabajamos con eso como hemos estado haciendo la anterior semana, por favor. En el grupo que te corresponda, por favor, llega a tiempo para que podamos empezar de manera adecuada el trabajo, ¿ya? Que estés muy bien, come rico, que te vaya muy bien el resto de la semana. Nos encontramos el lunes ya en la sesión presencial. Muy buenas tardes a todos, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, Lick. Gracias, Rick. Hasta luego, Lisa. Chao, Ara, chao, Ana, chao, Evin, chao, chao, que estén bien. Hasta luego.